Simplemente lo que voy a hacer en esta presentación es mostrar algunos de los resultados que ya hemos hecho en nuestros informes e intentar comparar la situación de América Latina con respecto a los países de la OCDE. Para esto, si puedo pasar las diapositivas, para esto me voy a concentrar en 3 puntos. Primero, ver algo de hechos estilizados de cómo está América Latina con respecto a las economías de la OCDE. Segundo, algunas acciones de política que son necesarias precisamente para impulsar y promover la productividad en la región. Y por último, más que una conclusión, voy a terminar hablando sobre los retos demográficos que tiene América Latina y es más un punto de discusión que podemos tener a posteriori de esta presentación. Para empezar, cuando hablamos de productividad en América Latina, vemos que es fundamental. Es fundamental ya que explica por sí sola el rezago que tiene América Latina con respecto al PIB per cápita de las economías de la OCDE. Si vemos en este gráfico, tenemos algunos de los países de América Latina, como puede ser el caso de Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, México y Argentina, donde vemos que el rezago del PIB per cápita con respecto a la media superior de la OCDE se explica ante todo por la falta de productividad laboral. Esto mucho más que el efecto de la utilización de la mano de obra. Por lo tanto, sin duda alguna, la productividad laboral es el gran reto hoy en día para la región y por lo tanto se necesitan algunas políticas activas. Visto de otra forma, podemos ver también que no es solamente un tema de niveles, que era lo que estaba en el gráfico anterior, también tiene que ver con un tema de variación y de tasas de crecimiento. Si vemos en los últimos 20 años, que es lo que tenemos en ese gráfico, vemos que en América Latina la tasa de crecimiento de la productividad laboral ha sido bastante baja, más baja que para los países de la OCDE, lo cual no muestra un beneficio importante para la región, dado los niveles tan bajos de los cuales partimos debería haber un crecimiento más alto, pero no es el caso. Es el caso de una tasa de crecimiento más baja con respecto al promedio de la OCDE, pero también con respecto a los países de la OCDE que en los años 60 tenían el PIB per cápita más bajo. Entonces, si bien hay una heterogeneidad en la región, vemos una heterogeneidad fuerte, vemos que de forma general esta tasa de crecimiento ha sido bastante baja, salvo, como ya lo comentaba el doctor José Manuel, existe la excepción de Chile, donde la tasa de crecimiento ha sido algo más alta que el resto del país de América Latina, pero inclusive en el caso de Chile no ha sido tan alta con respecto a lo que ha pasado en otros países de la OCDE. Viendo de otra forma, el mismo resultado es las brechas, de cuánto se están reduciendo las brechas con respecto a la productividad de Estados Unidos. Y esto es con respecto a la productividad laboral. Vemos que únicamente en Chile esta brecha se ha reducido, mientras que en las economías de Asia el resultado ha sido totalmente diferente. Durante el periodo de 1980 al 2011 vemos que estas brechas, que es lo que tenemos en gris en el gráfico, para las economías asiáticas se han ido reduciendo para la gran economía, las grandes economías de América Latina, pero también las economías de América Central, las economías con menor PIB de la región no han logrado precisamente reducir este gap de productividad laboral. Entonces, ya vemos que hay diferencias importantes no solamente con respecto a las economías de la OCDE, sino con respecto a otras economías emergentes y en particular las economías emergentes asiáticas. Un punto fundamental cuando hablamos de productividad laboral es qué está detrás de esa productividad laboral. Y tradicionalmente en economía, voy a intentar resumir algunas de las fórmulas que el doctor José Manuel ya tenía en su presentación, podemos diferenciar por 3 aspectos la productividad laboral: por el capital humano, por el capital físico y por la productividad total de factores. Lo que vemos en América Latina es que gran parte de este gap o este rezago de productividad laboral se debe ante todo a la productividad total de factores. Si por el lado del capital humano solamente tenemos en cuenta la cobertura de educación y la capacidad de utilizar la mano de obra, si por el lado del capital físico únicamente tenemos en cuenta la inversión, y lo explicado por esos 2 factores es la productividad total de factores, vemos que este factor
no explicado ni por el capital humano ni por el capital físico, es el que lleva a gran rezago la productividad laboral. Y vemos en este gráfico precisamente que las economías de América Latina, y aquí estoy tomando simplemente las economías más grandes en términos de PIB, las 7 economías más grandes en términos de PIB, las economías de América Latina desde 1960 hasta hoy en día, y en particular desde los años 80, esta contribución de la productividad total de factores se ha ido reduciendo. Y esto va a la inversa de países de la OCDE que tenían un PIB per cápita similar en los años 60, donde precisamente se ha visto un incremento importante de la productividad total de factores, se ha prácticamente multiplicado por 3 veces para algunos países de la OCDE, mientras que para estos países de América Latina que tenemos en gráfico, en algunos casos inclusive se ha dividido por 2. Entonces, este resultado, digamos, es bastante llamativo cuando comparamos economías de América Latina con respecto a buenos ejemplos o buenas prácticas que han pasado en la OCDE, y donde precisamente esta discrepancia desde los años 80 se ha ido acumulando, y hoy en día vemos importantes diferencias en cuanto a la productividad laboral y precisamente en este caso la productividad total de factores, que es precisamente el tema que creo que es importante para abordar cuando hablamos de productividad en América Latina. Es decir, es algo más de detalle con respecto a la productividad laboral. ¿Qué acciones de política? ¿Qué acciones de política? Me voy a concentrar en un par de acciones. Creo que en la presentación anterior ya tuvimos una amplia lista de acciones de política, y me voy a concentrar en algunas de estas. Un punto importante en América Latina, cuando comparamos nuevamente con las economías de la OCDE, es la alta informalidad. La alta informalidad, que no solamente se ha visto en economías de ingreso bajo medio, de ingreso medio alto en América Latina, vemos que esto ha sido prácticamente generalizado, nuevamente una excepción que es el caso de Chile, donde también la formalidad es algo bastante alta, pero sigue siendo inclusive inferior al caso del promedio de la OCDE. Y lo que vemos precisamente es que para esto se necesita una combinación de políticas, que se necesita, la verdad, bastante ingenio, y se necesita bastante sabiduría de lo que pasa en cada país. Porque muchas veces cualquier política que busque una formalidad puede crear desincentivos a creación de empleos de largo plazo. Y esto es algo en línea con lo que precisamente comentábamos en la presentación anterior, de que el BID ha venido estudiando a partir de estudios del doctor Negri. Entonces, ¿qué políticas activas? Depende mucho de cada país, y también qué incentivos a la formalidad. Entonces pueden haber incentivos tributarios, pero ¿qué tanto tiempo deben durar estos incentivos? ¿Qué tipo de sectores son los que toca incentivar para llevar en informalidad? Así que hay una cantidad de preguntas que creo que para responderlas no se puede hablar de forma general, y el tiempo no lo da, sino caso por caso, país por país, y dependiendo del país y de los sectores precisamente que tienen que valorar la economía, pues el resultado de estos incentivos va a ser completamente diferente. Otro punto bastante relevante es la composición de las economías de América Latina. Y en este caso, lo que muestro en este gráfico es simplemente las exportaciones que se tienen a nivel internacional por parte de América Latina, y los comparamos con algunos países de la OCDE. Existe para algunos países de América Latina una dependencia alta de los recursos naturales. Puede ser el caso de países de América del Sur, el caso de México también, donde vemos que esta dependencia de recursos naturales no tiene que ser vista como una maldición, sino como una oportunidad precisamente para ver cómo se utilizan estos recursos para crear una transformación productiva y también generar clústeres locales. Un punto fundamental es cómo a partir de estos sectores de recursos naturales se pueden crear clústeres a nivel local, a nivel regional, donde aquí existe una interacción entre políticas nacionales y subnacionales, donde es fundamental ver cómo se puede crear empleos de mayor calidad y empleos también que sean, digamos, más sostenibles en largo plazo. Es, sin duda alguna, el sector de los recursos naturales es un sector en el cual la productividad laboral es alta, pero es un sector en el cual la generación de empleo es bastante reducida. La creación de empleos en este sector es bastante reducida, y por lo tanto se necesita trasladar estos recursos también a otros sectores que pueden generar más empleo, y también un empleo de calidad, para lo cual se necesita incrementar la productividad laboral. Es algo que ya se ha visto en un gráfico anterior, donde vemos que precisamente la productividad laboral en el sector industrial es bastante reducida, pero precisamente es lo que se necesita fomentar hoy en día. Mayores empleos,
estos vienen de un sector industrial donde precisamente se necesita una mayor capacidad para responder a esta demanda de empleo. La consecuencia de una mala utilización de estos recursos de materias primas, pues es al final en indicadores de capacidades productivas bastante reducido para América Latina. Aquí vemos precisamente las exportaciones de bienes sofisticados que tiene América Latina con respecto a países de la OCDE y vemos que la diferencia es abismal. Principalmente cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Japón, pero inclusive países donde la dependencia de recursos naturales, como puede ser el caso de Noruega, es alta, se ha aprovechado estos recursos para intentar ver cómo se puede precisamente crear empleos de calidad y capacidades productivas más altas. Entonces, nuevamente en la OCDE tenemos bastantes ejemplos que pueden ser útiles para la región y es en lo cual estamos trabajando con varios países de América Latina en este momento. Así que la transformación estructural es algo pendiente y es algo que es precisamente hoy en día que toca aprovechar. Me voy a terminar estos puntos de los factores que pueden ayudar a generar la productividad total de factores en dos aspectos. Uno, el capital humano en servicios empresariales. Los servicios empresariales, lo que vemos, que no tienen únicamente que ver con el sector de servicios, sino también pueden ayudar a jalonar el sector industrial. Vemos que la participación de las horas trabajadas por empleados cualificados en estos sectores es bastante reducida en América Latina y por lo tanto nuevamente esto afecta a la productividad laboral de la región y aquí lo vemos precisamente rápidamente comparando algunos países de América Latina y en particular México y Brasil, las dos economías más grandes de la región con respecto a otras economías emergentes. Otro aspecto que a primera vista uno diría que no tiene que ver con empleo es el de la logística. La logística, sin duda alguna, es un componente clave. Dentro de la logística está la infraestructura y la logística afecta directamente la productividad laboral. Y en este gráfico lo que tenemos es, después de controlar y sin entrar en detalles de econometría, vemos que la logística afecta directamente la productividad laboral. Y para lo cual se necesita no solamente mayor infraestructura, pero también mayor capacitación en empleos relacionados con la logística. Carreras técnicas, por ejemplo, son fundamentales en este campo. Y precisamente lo que vemos en América Latina, y es algo que trabajamos en nuestro último informe de perspectivas económicas de América Latina, es precisamente que la capacitación en sectores de logística son fundamentales, no solamente para el desarrollo de la logística, sino también para el desarrollo de la productividad y la generación de un empleo sostenible. Entonces, también cuando hablamos de capital físico y de infraestructura, también tenemos que ver la capacitación que está detrás de esto. No sirve para nada construir autopistas o construir puentes o construir aeropuertos si no tenemos una capacitación de un empleo que está vinculado a estos sectores. Voy a terminar ya para dejarle tiempo a los próximos expositores, más que con una conclusión, con una pregunta y sobre todo con un reto que creo que vale la pena que lo discutamos sin tiempo posteriormente. Tiene que ver con los retos demográficos. Hoy en día en América Latina tenemos un bono demográfico que es sin duda algo que se tiene que aprovechar, y que precisamente muchas economías de la OCDE están pidiendo por ese bono demográfico, como podría ser Japón. En el caso de América Latina es todo lo contrario, tenemos un bono demográfico en el cual precisamente hay que aprovecharlo de forma tal que esa población tenga empleo formal y también de calidad, para lo cual se necesita políticas activas y esas políticas son necesarias ya. Los retos sociales tienen que ir de la mano con los retos de productividad y es lo que tenemos que resolver hoy en día para evitar precisamente casos que se han visto lastimosamente en otros países de América Latina, donde las clases medias que hoy en día tenemos y que están creciendo de una forma abismal en América Latina, no tanto como los países de Asia, pero que sí están creciendo a medida que se prevé una reducción paulatina de la desigualdad. Estas clases medias no solamente están pidiendo mayor protección social, pero también una generación de mayores empleos de calidad. Y por lo tanto, con esto termino, se necesita no solamente protección social, sino también cómo generar empleos de calidad. Muchas gracias por su atención.